bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de la conferencia internacional en el auditorio de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, Sao Paulo, Brasil. Y el mensaje de la conferencia es el mensaje número 4, pero dentro de la serie Evangelio de Juan, Palabra, Vida y Edificación, es el mensaje número 8, cual el título es La voz del que clama en el desierto. Y la lectura de la Biblia es Juan capítulo 1, versículos del 15 hasta el 28. Voy a comenzar por el versículo 14, que es el último mensaje. Ahí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó entre los hombres. Y esa palabra, habitar, el verbo habitar, es un verbo del sustantivo tabernáculo. Tabernáculo en griego es skener y habitar aquí es skenor. O sea, es un verbo del sustantivo tabernáculo, que sería tabernacular. O mejor sería armar o hacer un tabernáculo. Aquí revela que el plan de Dios tenía que hacer a Cristo como la palabra, que se haga carne, hacerse hombre, y la palabra generaría vida y la vida resultaría en edificación. Ahora ustedes entienden por qué nosotros pusimos como tema general el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Todo comienza por la palabra. La palabra, principalmente la palabra, en circulación, en movimiento, produce vida. Y la vida por la palabra, en movimiento dentro del cuerpo de Cristo, produce la edificación, que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Vamos a ver en su Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habitará, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Existe una traducción, la versión Jerusalén, que dice la última frase. Y ellos, y Él, Dios con ellos es un nombre compuesto. Ellos, el Dios con ellos serán su Dios. Nuestro Dios, después de ese trabajar de la palabra, de la vida, resultando esto en una habitación, en un tabernáculo, nuestro Dios no será el mismo. Dios será Dios con los hombres. Dios con ellos serán su Dios. ¿No es maravilloso? Eso está en Efesios capítulo 2. Nosotros disfrutamos mucho de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 22.
Yo voy a leer desde el versículo 20, que habla de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese templo en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, hermanos, Cristo Jesús vino aquí a la tierra. En cuanto Jesús vivía aquí en la tierra y andaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Gracias a Dios. Aquí esto implica que Dios desea hacer una obra de edificación. ¿Y quién edificaría la iglesia? Sería el propio Cristo, propio Jesús, porque Él dice en Mateo capítulo 16, vamos a ver, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Jesús, Él recibió del Padre una responsabilidad que Él va a cumplir, Él va a realizar. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús tiene ese celo. Más adelante yo voy a hablar sobre el celo de la casa de Dios. El Señor tiene mucho celo por la casa de Dios. Él es responsable por el deseo del Padre de edificar su casa. Efesios capítulo 4, versículo 12 también habla que la obra de nosotros como la iglesia también es la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio a estos hombres como dones a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sería mejor en la versión King James actualizada, dice para la obra del ministerio, con, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, queridos hermanos, la responsabilidad de Cristo es edificar su iglesia. Y hoy, esa misma obra, la iglesia está encajada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando, cuando Cristo manda hacer, la iglesia opera como miembro de su cuerpo. Por eso, la obra de nuestro ministerio, ¿cuál es? ¿Cuál es la obra de su ministerio? Puede hablar con toda su boca. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios desea ese lugar de habitación en el Espíritu. Vamos a dar ese lugar de habitación para Dios. Por eso, hermanos, Efesios, yo no sé cómo expresar mi apreciación por el libro de Efesios. Después que nosotros disfrutamos de ese libro, cada vez más yo aprecio este libro. Ese libro no solo habla del deseo de Dios que produce su iglesia y la edificación y al final de la lucha por el reino, Él muestra cómo va a ser esto. ¿Cómo es que Dios va a hacer esto?
Eso está totalmente relacionado con el versículo 14 de Juan 1 que nosotros hablamos. Y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la gracia? El libro de Efesios nos explica qué es la gracia. La gracia es el propio Cristo, el propio Dios en Cristo, sí, siendo disfrutado por nosotros de manera gratuita, con todas sus riquezas, con la vida divina y la naturaleza de Dios, con todos los atributos divinos y con la humanidad de Jesús, con el vivir humano elevado de Jesús. Todo está a nuestra disposición, como la bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Es correcto o no? ¿Qué dice Isaías 55? Ahí hay una muy buena definición sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Isaías 55, vamos a ver. Versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero. ¿Quién no tiene dinero aquí? Y los que no tienen dinero, quiere decir, los que no pueden pagar por esta gracia. Yo no tengo condiciones de pagar por tan grande gracia que es el propio Dios para mi disfrute. Yo no tengo dinero para comprar eso. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Causa de las misericordias que nosotros estamos recibiendo gratuitamente esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? Regresemos a Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Define muy bien qué es esta gracia. La palabra se hizo carne, habita entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús trajo la gracia de Dios para nosotros. Efesios 3. Bendito el Dios del Padre, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, con las bendiciones celestiales en Cristo. Aquí dice toda suerte de bendiciones espirituales. No es una parte, no es por medida. Dios no da por medida o parcialmente. Él dice toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Ahí usted va a entender mi apreciación, mi entusiasmo por este libro. En este mismo libro, el versículo 9 y 10 nos aclara lo que Dios quiere al fin, en darnos esa gracia, en suplirnos ese río de la gracia, que es toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo, para producir, ¿qué? Versículos 9 y 10. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Versículo 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios propone?
of the fullness of the times, might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. Amen. This matter to Esta cuestión gather de que together in todo Christ converge en is Cristo es que Christ Dios quiere being que the head Cristo sea la over all cabeza sobre todas las all things cosas under estén debajo de su Christ encabezamiento. is Es Cristo to que ejerce su autoridad. exercise Es Cristo que Christ domina. commands, Christ governs. Hermanos, Brothers, esa es la this is voluntad the de will of Dios. God. Por eso That is yo why I dije en los said mensajes anteriores que Él established estableció el time tiempo a partir de la creación. En Génesis 1:1 comenzó la creación, comenzó la cuenta del tiempo, porque Dios no mora, no habita en el tiempo, Él habita en la eternidad. Pero Él creó y en la creación Él colocó el tiempo existe en varias etapas. El tiempo existe en varias dispensaciones. Y cuando se termina esta dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas estarán encabezadas por Cristo. Y nosotros somos responsables de hacer esto. ¿Por qué somos responsables? Porque eso está en el versículo 22 de Efesios capítulo 1. Y puso todas las cosas debajo de los pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Dios dio Cristo a la iglesia. ¿Para qué esto? Para que la iglesia coopere con Dios, para realizar ese deseo de la voluntad de Dios, que es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. En otras palabras, cuando la iglesia permita que Cristo sea la cabeza, en realidad, no teóricamente, Cristo sea la realidad, quien gobierne sobre la iglesia, quien domine sobre la iglesia. Listo, la iglesia será la plataforma que Cristo usará para hacer con que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo. Entonces ahí entra el cuerpo. Si no hay cuerpo, hermanos, no hay vida. Si no hay cuerpo, no hay posibilidad de que la palabra, que Cristo circule entre nosotros y producir vida y producir edificación y producir la realidad de Dios, el encabezamiento de Cristo sobre nosotros, ¿es correcto? Entonces, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sé si usted entiende ese versículo. Ese versículo es muy difícil de entender. Que cuando la iglesia es- tuviera esa realidad de tener a Cristo como la cabeza, entonces la iglesia será la plataforma para que Cristo pueda usar y pueda llenar todas las otras cosas. Si Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, hermano, no puede haber ningún vacío de poder. No puede haber ningún vacío que Cristo no lo llene. Por eso la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira que algo maravilloso. Usted, si usted no me da razón para yo estar alegre y entusiasmado con el libro de Efesios. A mí me gusta mucho el libro de Efesios. Me muestra el plan de Dios y cómo es que Dios lo va a hacer. Ahí va para el capítulo 2 del libro de Efesios. Estoy tan entusiasmado de Efesios. Efesios 2 nos muestra en qué situación lamentable nos encontrábamos muertos, nuestros delitos y pecados.
Nosotros andábamos we once en walked otro according to tiempo, the course siguiendo of la this corriente de este mundo, world, conforme according to al our príncipe de la potestad del aire, el spirit espíritu que that ahora works. opera en los hijos de desobediencia. Brothers, the problem El problema del of the encabezamiento headship de lies Cristo justamente in se the encuentra en la disobedience. desobediencia. And Entonces it's hay un the espíritu que spirit that actúa works sobre in todos los all those who are desobedientes. disobedient. Oh So, Señor Jesús, de los cuales también todos nosotros among whom vivimos en also otro we, tiempo. Estoy I'm leyendo el reading capítulo 2, Ephesians versículo 2, 3, verse 3. entre los Among cuales whom también also todos we all nosotros once vivimos en lived otro in tiempo the en lusts los of deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los desires of pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de like ira, the lo flesh, mismo que just los as demás. the Hermanos, si nosotros brothers permanecemos en la desobediencia, nosotros permanecemos en medio de los among hijos de ira. wrath. Pero But Dios, God, que es who is rico en rich in mercy, misericordia, por su because gran of his amor con great que nos love, amó, loved us, aún estando even nosotros while we muertos were en dead in pecados, trespasses, nos made dio us vida alive juntamente con together Cristo. with Christ. Por By gracia grace sois you have been salvos. saved. Y And el the Verbo se Word hizo was carne, flesh and tabernacled with us. lleno de So grace, gracia. Por la gracia by somos grace, salvos. Y no es solamente eso, sino también and juntamente con raised us up Cristo, together and nos seated us resucitó y asimismo nos together in hizo places in sentar Christ. en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Brothers, Hermanos, our nuestro place lugar is es in en los heaven. cielos. Por That eso, is why cuando el Evangelio de our Juan o los heart escritos de cannot Juan nos right dice, without sube, up here. nuestro That lugar we está allá. already Debemos vivir always siempre allá, there siempre en in los heaven. cielos. Oh So Señor Jesús. then the Segunda second parte del part of capítulo 2 chapter de 2 Efesios nos muestra is cómo Dios va a shows how conseguir God crear un created the cuerpo. body. ¿Por qué? Why? Porque Él nos sacó de medio del Out of mundo, the world. de la desobediencia. Nosotros éramos totalmente We were completely esclavizados debajo de los enslaved dominadores de under este mundo God. tenebroso, pero gracias a Dios, porque por la gracia somos salvos, Yeah, solo que primeramente Él salvó a los judíos el día de Pentecostés y después en la casa de Cornelio Él salvó a los gentiles y hoy continúa salvando tanto judíos como gentiles. Gracias a Dios, hermanos. brothers, praise Dios the no quiere Lord. hacer The ninguna Lord does not distinción entre want to judío y griego, judío y gentil, judío y you brasilero. Él to a Gentile, quiere a todos, hacerlos a todos miembros del mismo cuerpo. but Pero existe there una is pared a very muy great grande de wall of separación separation entre judíos y between gentiles Jews por and las Gentiles. ordenanzas que se crearon. Before the Gracias a Dios, the Cristo en la of the cruz Lord, the derrumbó cross la pared de separación, de inimistad down entre this wall of judíos y enmity gentiles. towards the Jews. Versículo 15, And verse 15 abolió en says, su carne now las he enemistades, la abolished ley in de his los flesh mandamientos expresados en the enmity, ordenanzas, that is the para law, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre created haciendo la paz. a new Hoy man, nosotros tenemos paz, uh, tenemos paz entre today we nosotros, have peace entre los judíos y gentiles, between Jews and Gentiles and también also paz entre among us. nosotros. Right. Cristo Will realizó esta reconciliation reconciliación entre nosotros and that he might reconcile them both to mediante la God in one reconciliar con body Dios a ambos en un solo through cuerpo. Somos un one cuerpo body. vivo con Dios. We are Nosotros no not somos una organización religious. religiosa. We are No not somos a una group. organización humana. We are Nosotros a somos body un cuerpo con Dios, in God, un cuerpo vivo. living body Usted in ya God. percibió esto. We are not part of No somos an parte de una organization. organización. Don't you think it's ¿Usted no cree que eso es extraño? what holds us ¿Qué es together? lo que nos tiene aquí juntos? What holds us together? ¿Qué es lo que nos tiene juntos? What do all the churches ¿Por qué todas las iglesias que están aquí reunidas con nosotros, junto a nosotros, we're all together, we're all following the same estamos purpose. juntos, estamos siguiendo el mismo encargo, la misma visión? ¿Qué es lo que nos une al fin y al cabo? No sé, tal vez ustedes no sepan,
No sé si usted sabe, nosotros no hicimos ningún contrato entre nosotros y las iglesias. No hay ninguna obligación jurídica. ¿Usted sabía de esto? No Application of the hay law. nada, Did you know that ni there's un no estatuto diciendo statute? que si usted no está de acuerdo, usted puede seguir su camino y va a pagar ciertas multas. No, nuestra unión es estrictamente de vida. Just with the life. It's the connection of life. Por eso, hermanos, no hace sentido si usted no está de acuerdo con lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia, porque no hay ninguna unión jurídica. Connection of the Usted no law. está atado a nosotros. Si usted quiere seguir su camino, siga su camino, porque no hay nada que lo amarre, no hay nada jurídico, Bond among us. no hay nada que What is bond among us is lo que God, realmente nos amarra es Dios, Cristo, el apóstol y la comunión de vida. Eso es lo que nos une. Por eso, hermanos, y la comunión de vida viene a través de la palabra profética. La palabra profética corriendo entre nosotros es la sangre que nos distribuye vida, trayendo luz. ¿No es así? Entonces, si usted no está de acuerdo con la palabra profética, no tiene sentido. Eso no es así. Entonces, nosotros somos un solo cuerpo con Dios. Somos algo orgánico. Eso no es así. Oh Señor Jesús. Vamos a sigamos. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. saints and members of the house. Hermanos, no hay ningún contrato que nos une. Es la vida de Dios. Somos la familia de Dios. Somos del reino de Dios. Somos conciudadanos del reino. Yo no tengo un documento físico para mostrarles, pero yo tengo un documento espiritual. Y el Espíritu comprueba que nosotros somos la familia de Dios. Cuando te digo hermano o hermana, es porque de hecho somos la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso, hermanos. Jesús usa a los profetas y apóstoles como fundamento de enseñanza de la palabra profética y Cristo Jesús, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Qué es? ¿Por qué es coordinado? A Dios es el que coordina, pero en la práctica, hermanos, ese edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo es que ese edificio es coordinado y edificado? Es por la palabra. ¿No es así? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el capítulo 2 de Efesios nos muestra de dónde fue Dios a buscar el material para la construcción y edificación. Él pagó un precio en la cruz y nos hizo un solo cuerpo con Dios, una sola familia. Nos está edificando a través de la palabra profética, un edificio coordinado para el Señor para ser su lugar de habitación, el tabernáculo de Dios con los hombres. Este me da motivo para que yo pueda estar entusiasmado. Y luego en el capítulo 3 que dice, nos da un camino práctico. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo la iglesia es edificada? ¿Cómo es que los miembros se van coordinando? ¿Cómo van creciendo? Hermano, necesita entonces el dispensador de la gracia. Necesita de un canal. Es muy abstracto como todo el mundo piensa. Ah, Cristo gobierna la iglesia, pero ¿a través de qué? Watchman Nee hablaba en sus libros que la iglesia debe tener la autoridad del Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu consigue tener autoridad en la iglesia?
cómo Cristo consigue ser la cabeza de la iglesia, gobernar la iglesia. Es por la palabra. Hermanos, es sin sentido ir contra la palabra profética. Ahí dice, versículo 2 del capítulo 3, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta dispensación, administración de la gracia es mayordomado de la gracia o administración de la gracia de Dios o gobernanza, gobernabilidad de la gracia de Dios en la casa de Dios. Entonces en la casa de Dios hay un gobierno, alguien que cuida de la dispensa para suplir la casa. Y Pablo fue encargado de esa responsabilidad. Si usted habla a la iglesia, es Cristo quien gobierna, está bien, pero él escogió a Pablo en su tiempo para ser ese que administra su casa, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, hermanos, la palabra que Dios encargó a Pablo dispensar para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, no viene de Pablo, viene de una revelación de Dios para que Pablo pueda conocer el misterio de Cristo. Si el misterio es de Cristo, solo Cristo lo puede revelar. Esto es correcto, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene un misterio. Nadie sabe, ni su esposo sabe. Usted tiene un misterio. Si usted no lo revela, ni su esposo va a saber. Entonces, su misterio solo usted puede revelarlo. Entonces, ¿cómo Pablo hablaba el misterio de Cristo para la iglesia si Cristo no lo revelaba? Por eso Pablo, si él hablaba del misterio de Cristo, es porque Cristo lo reveló. ¿Estoy correcto o no? Entonces Pablo fue escogido para ser ese canal dispensador de la gracia. El misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos profetas, apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces fue revelado, hermanos. Por tanto, la palabra profética viene de la revelación de Cristo para revelar el misterio de Cristo. No es de hombres. Por eso Pablo habla para los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13, 1 Tesalonicenses, él dice, ustedes acogieron la palabra de Dios como de hecho es. Pero cuando ustedes la acogieron por la fe, ella pasó a operar entre ustedes eficazmente quien creyó. Y eso hoy acontece entre nosotros. Quien tiene duda, la palabra no opera. Quien tiene duda, él tiene toda razón. Esa palabra no va a funcionar mismo. Pero quien cree, la palabra funciona. Yo no tengo tiempo de hablar. Pues creo que hablar solo de Efesios. Of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me. Porque Jesús habita en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Estoy hablando que la gracia se va a convertir en verdad. Si yo no explico aquí, va a quedar un poco muy doctrinario y va a salir de aquí como, es el verbo que se hizo carne y todo lleno de gracia y de verdad. Y de ahí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se procesa eso? Entonces, eso es lo que estoy explicando. Es de esta manera que se procesa. Entonces, hermanos, Pablo dice así. Of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective workman of his power. To me who am less than the least
7, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, y creó todas las cosas por la multiforme para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de Dios en la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, con el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, es por causa de eso que nosotros tenemos un canal que dispensa la palabra profética, que trae la revelación del misterio de Cristo, que suple a la iglesia con el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y la iglesia recibiendo esta palabra y haciendo que la palabra circule entre nosotros. ¿Qué va a pasar, hermano? Va a pasar el versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. No es teoría, no es teoría. Esa palabra, tanto por la inmersión en la palabra circular entre nosotros, ser inculcada en nuestro corazón. ¿Qué va a pasar, hermanos? Esa palabra, el propio Cristo, cuando esa palabra es grabada en mi corazón, Cristo pasa a habitar en mi corazón. Cristo sin yo percibir. De aquí nosotros vamos a ser como los adolescentes, dormir con Cristo, como es dormir con Dios, despertarnos con Dios, estudiar con Dios, hacer inmersión con Dios, hacer reportaje con Dios, de aquí sin percibir. Yo ya veo que Cristo está habitando en mí. No. Ahora Cristo está habitando en mi mente, ocupando mi mente con las cosas de la palabra, las cosas de Cristo, en mi emoción que era tan débil. De repente percibo que Cristo está en mi emoción. De repente percibo que Cristo está en mi voluntad. Yo no tengo voluntad de hacer las cosas que hacía. Ahora un adolescente cambió totalmente porque Cristo está habitando en su corazón. Y Cristo habitando en su corazón, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? Él va a poder comprender con todos los santos porque necesitamos del cuerpo para que circule la vida juntamente con todos los santos, hablando de nosotros, sirviendo juntos, predicando el evangelio juntos, saliendo con una red de cuidados, cuidando a las personas juntos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a pasar a comprender con todos los santos cuál es la longitud, la anchura, la profundidad. Aquí no habla ni de qué, es de Cristo. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No estamos entendiendo nada, pero de repente estamos llenos de amor. La inmersión me está trayendo tanto amor dentro de mí. De repente estoy sirviendo aquí con los hermanos, lleno de amor por los hermanos. Las personas con las que predico el evangelio, con las que cuido, estoy lleno de amor. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué va a producir? La gracia me va a hacer que yo sea lleno de todos los vacíos. Cuando digo llenar los vacíos de Cristo en mi ser, significa llenar todo mi ser de la verdad, de la realidad. Yo ya no soy falso, yo ya no soy hueco, vacío. Hoy estoy lleno de realidad, lleno de verdad, porque estoy lleno de Cristo. Por eso en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, llenos hasta toda la plenitud, llenos de toda la plenitud de Dios.
¿Qué es llenos hasta toda la plenitud de Dios? What is Es being toda la filled with realidad de Dios estar en mí. all the reality of Por Christ? eso, hermanos, el Verbo That se is hizo why carne y the habitó aquí en word la became tierra, flesh en and un dwelt tabernáculo here entre on earth, nosotros lleno de set the gracia, tabernacle here, full of que es grace eso, fluyendo hacia nosotros y produciendo que verdad, realidad. reality. Sin el libro de Efesios yo no podía entender. Yo sabría mucha doctrina, pero no sabría cómo practicar. Then chapter Capítulo 4 4 que talks dice, about what? estoy con mucha voluntad de hablar de Efesios. En el capítulo 4 Chapter 4 says, revela que de esa forma, hermanos, va a producirse la unidad de la how iglesia. unity, La unidad de la iglesia unity in the no es church, una unidad not de unity in afinidades a un grupo de personas que tienen una cierta afinidad, se juntan. Eso no es la iglesia. preference. No, it's not. La unidad de la iglesia es la unidad del espíritu. Cuando dejamos, I don't know if you know, no sé si usted sabe, Jesús dijo en Juan 6:63, porque Jesús había dicho, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Usted se acuerda? Quien coma de mi carne tendrá vida. ¿No es? Ahí en el 63, o sea, los propios discípulos quedaron escandalizados y se apartaron. Y en el 63 dice, la carne para nada aprovecha. No es esta carne. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo los he dicho son espíritu y son vida. Usted sabe cuándo es que la palabra se transforma en espíritu y vida. La palabra en movimiento. Usted nunca vio un espíritu parado. El espíritu es como el agua que fluye. Quien bebiera de esta agua tendrá sed. Pero quien bebiera del agua que yo le daré, saltará una fuente para quedarse parado. Una fuente que fluye para vida eterna. Y Juan 7. ¿Quién cree en mí? De su interior. Verá que tendrá un vaso de agua. No. Quien cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, hermanos, la palabra del Señor que Él nos da no es una palabra quieta, estática, es una palabra en movimiento. Y la única manera de que la palabra esté en movimiento, hermanos, es que la palabra necesita ser practicada en el cuerpo de Cristo. El único lugar donde la sangre circula. Si yo no tuviera este cuerpo, la sangre no tendría otro lugar para circular. Más gracias al Señor que Dios no creó una organización religiosa, sino la sangre no circularía. Pero Dios nos creó como el cuerpo de Cristo. La sangre circula. Entonces, ¿cómo circula la sangre? Es el espíritu. La palabra circulando es el espíritu circulando. El espíritu circulando da vida para todos los miembros del cuerpo. Así es que viene nuestra unidad. Nuestra unidad no viene porque a mí me gusta compartir con usted o usted con usted. Nuestra unidad no es porque yo te invito a comer pizza, no. Nuestra unidad es por el fluir de la palabra, el fluir del espíritu. Nuestra unidad es la unidad del espíritu. Esa es la comunión del apóstol y la comunión con el Dios Padre y su Hijo Jesucristo, que primera de Juan habló. Oh Señor. Por eso el capítulo 4 habla de esa unidad, porque Dios necesita edificar su iglesia. Para que Dios edifique su iglesia, hermanos, infelizmente a partir del siglo II, la iglesia no entendió. Comenzó a formar un grupo
clérigo y el de laicos. Entonces, los clérigos cuidan de las cosas de Dios y el laico no precisa preocuparse, solo contribuye con dinero y el clérigo cuida de todo. Ahí hay una distorsión, por eso casi 19 siglos sin revelación. Pero hoy Dios está restaurando las personas para que nosotros predicamos el Evangelio. Ellas necesitan venir a la iglesia y saber que aquí Él no va a ser un laico. Él no solo va a contribuir con las ofrendas y para que el pastor, esperar que el pastor haga todo, no. Él tiene que entender que él es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Él es responsable por la edificación de la iglesia. Nosotros no dependemos de un grupo de personas, de los clérigos, no. Nosotros, para la edificación de la iglesia, aquí dice, las personas dotadas que Dios dio a la iglesia son para perfeccionar a los santos, para que todos los santos edifiquen la iglesia con la obra del ministerio. ¿Es correcto o no? Por eso, hermanos, nosotros necesitamos que todos lleguemos, versículo 3, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y un cuerpo, el pleno conocimiento de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para nosotros necesitamos crecer. Haga inmersión. Permita que la palabra circule. No deje que la palabra esté parada. La palabra parada, hermanos, causa muerte. Necesitamos que la sangre esté circulando. Eso va a hacer que usted crezca. Usted crezca. Para no ser como un niño. Versículo 14, para que ya no seamos niños. Un niño, él va y viene cuando alguien le dice, agitado de un lado para otro, llevado por donde quiera, de todo viento, doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces usted no tiene madurez, entendimiento, usted entra de acuerdo y se va con ese viento de doctrina. Nosotros necesitamos saber de dónde viene la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad aquí, es la palabra que la trajo. El verbo se hizo carne y habitó en nosotros de gracia y de verdad. Entonces necesitamos seguir la verdad, la realidad, siguiendo la verdad en amor. Todo lo que es amor, hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo es una cuestión de amor. La edificación de la iglesia no es hecha por un ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil. No es hecha por un ingeniero civil. La edificación de la iglesia es una historia de amor. Es un tejido de amor que Dios está tejiendo a través del amor de Dios como la urdidura y el amor fraternal entre nosotros, entre los miembros, como la trama. La edificación de la iglesia es ese tejido de amor. No es hecho por técnicas de construcción, es por amor. Entonces, todo por amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien Él es el que manda y Él es el que nos hace creer, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Ese concertado hay un verbo en portugués que es coalescido, que es entretejer, entrelazar. Nosotros somos entrelazados, bien ajustados, bien compactados, entre así todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación de la iglesia ocurre en amor. Oh Señor Jesús. Esto salir de Efesios, ¿verdad? Oh Señor. Ahí entonces hace que la iglesia viva en la verdad.
Y esa verdad es un vivir el nuevo hombre, el versículo 24. says, and that you put on the new man, which is created according to God and true El righteousness. vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a Then you pasar a will vivir en la verdad. Ahí el capítulo 5 nos try enseña to consider cómo how seguir la verdad, in love, cómo crecer how to en la grow verdad, que es la realidad. ¿Cómo how, hacer esto? ¿Cómo how. hacer esto? No se embriaguéis con vino. 18. I 5:18, ¿ustedes se acuerdan? and No, not drunk with no, wine in which dissipation, but no be se filled embriaguemos with con the vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos de espíritu. Así usted va a redimir el tiempo. Cristo va a conseguir, this way. nosotros vamos a hacer que Cristo sea la cabeza sobre la iglesia, How? como hablando entre nosotros. This is the secret. Ese es el secreto. Immersion in Inmersión the en la word, palabra, speaking the hablando word, entre vosotros. Los salmos, and every alabando del corazón. Ahí viene la vida conyugal, la vida familiar, la vida profesional. Ese es el secreto para que todo esté bien. No es una regla de conducta, es por la palabra circulando entre nosotros. Ahí en el capítulo 6, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 6? Pues la vida de la iglesia de ser una vida vivida en la realidad. Estaremos listos para hacer un ejército. army. Dios necesita de un ejército. Hay una lucha de reinos aquí. El reino de las tinieblas está dominando este mundo, pero Dios quiere utilizar su iglesia para establecer su reino en esta tierra. Entonces Dios necesita de un ejército. Revestidos Finally, my de toda brothers, la be armadura de strong in the Dios Lord para and poder the estar power of His firme, might. Put on the hermanos, hoy de whole mañana. armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Solo no se emocionó quien no tenía Only sentimiento, people without mirando para devotion aquel ejército que el Señor formó entre nosotros. Hermanos, no es de arrancar algunas lágrimas por todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y eso solo es el comienzo. Es solo el comienzo. Hace pocos años atrás, solo teníamos 250 colportores. Hoy llegamos a 500 colportores. It is our Son nuestra infantería en las calles. Tenemos 12 pistas. Se están formando para pelear en las calles. Tenemos toda la iglesia como un apoyo, como una retaguardia, con la red de cuidados. Tenemos el instituto, como la artillería. Tenemos el expolibro, como la caballería, enviando los tanques, los carros de guerra, invadiendo el territorio enemigo. Pero solo vamos a tomar mano a mano en la tierra, es con los soldados, con la infantería, y el Señor está formando esa infantería entre nosotros. Hace 7, 8 años atrás, nadie nos conocía. Y hoy, las personas dicen, ustedes brotan de la tierra. Estamos en Estados Unidos y alguien pregunta, ¿puedo orar por usted? Y me presenta libros. Y ahora estoy aquí en San Pablo. Y ustedes en el aeropuerto, ustedes me están presentando de nuevo. Yo voy al norte y ya estoy en Manaus. Y alguien también me habla. Yo voy a Goiás y alguien también me dice, ustedes están en todo lugar. Y ahora, si usted fue a África, usted tiene un riesgo de también encontrar allá. Si usted fuera a Australia, usted va a encontrar. Puede orar por usted allá. Libros que contienen el Evangelio del Reino. Si va a México, Canadá, Estados Unidos, Cuba. Hay un hermano aquí de Cuba. Hay hermanos de Congo.
Camarones. Kenia, Uganda. Go there. Si usted va, usted también va a encontrar la infantería allá. Hermanos, nosotros vamos a conquistar esta tierra para el Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Ayúdenme. Al final habla, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El resultado, hermanos, del trabajar de la gracia es engendrar la realidad en la iglesia. El resultado de la gracia y de la verdad es traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el resultado de todo eso, Dios nos va a llenar de su propia gloria. Esa gloria del unigénito del Padre nos va a contagiar y nos va a tomar, porque Juan, juntamente con Pedro y Santiago, ellos vieron a Jesús transfigurarse. En Mateo capítulo 17, usted se acuerda, Jesús se transfiguró delante de ellos y ellos vieron a Dios de la gloria. Y en segunda de Pedro 1, vamos a ver, segunda de Pedro 1, cuando habla de palabra profética, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos confirman porque fueron testigos oculares de esto. Esa es la gloria que Jesús tuvo cuando estaba junto al Padre. Vamos a ver en Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Yo voy a leer desde el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificar a Dios es hacer lo que Dios nos confió hacer. Y la obra que Dios nos confió hacer, hermanos, es la edificación de su iglesia y luchar por su reino a través de hacer la circulación de la palabra entre nosotros. El versículo 5 ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios es la propia gloria. Antes que el mundo fuese, antes que Dios creara. El verbo estaba con Dios en la eternidad. Y el Hijo estaba en la gloria del Padre. ¿Es así o no? El versículo 24. Juan 17, 24. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria trabaja para nuestra vida. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pero nuestra unidad es de espíritu. Nuestra unidad es una unidad orgánica de Dios. No es de ir a comer pizza juntos. No es de tener afinidades de amistad. No.
El versículo Brothers, verse 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del you mundo. love before the foundation of the world. Brothers, Hermanos, la gloria es el propio Dios. El trabajo que Jesús está haciendo en la edificación de la iglesia, hermanos, es cada vez más llevarnos para dentro de Dios por medio de Cristo. Nosotros estamos siempre en el Padre por medio del Hijo, siempre en Cristo. Y nosotros estaremos en la gloria del Padre en Cristo. Y nosotros seremos insertados en la gloria del Padre en Cristo. ¿Sabía de eso? Por eso, hermanos, en Apocalipsis 21:3, nosotros estaremos para siempre con Dios y Dios será Dios con los hombres. Nosotros, ¿cómo estaremos unidos uno con Él? Por eso, that is why Primera de Tesalonicenses 2:12. brothers, don't worry. I No, can't no se answer preocupe que no entré en el mensaje 8 todavía. Primera de Tesalonicenses 2:12, ¿qué dice? What does it say? Y That os encargábamos you will- que anduvieseis como es digno de Dios, that que you os will walk llamó a su worthy of reino y God, gloria. who calls you into his own kingdom and glory. Dios God nos calls llama us para into su his reino own y kingdom gloria. and glory. Brothers, our Hermano, nuestro destino es vivir en el reino de Dios. God, Nuestro destino es vivir en la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:14. sorry, 2:14. Second Thessalonians A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord. Hebreos 2. Hebrews 2. Hebrews 2. Hebreos 2, 9 y 10. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿para dónde? Jesús está conduciendo a los muchos hijos ¿a dónde? A la gloria. Glory. A la gloria. ¿No es así? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios perfeccionó a Cristo para poder conducirnos a la gloria. Filipenses 3:20. Ya estoy terminando. Usted va a dormir tranquilo. Don't worry. You'll be able to sleep tonight. Filipenses Philippians 3, 3, 20-21. 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Eagerly wait for the al Señor Jesucristo. Christ, ¿Qué va a hacer? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. to himself. Hermanos, Brothers Él va will a transformar este cuerpo de humillación body en el cuerpo de gloria igual a Él. Por eso, hermanos, Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y va a llegar en un momento en que nosotros también vamos a llegar a la plena filiación.
Vamos con Romanos 8, aquí termino, ¿está bien? Romanos capítulo 8. Esa es nuestra esperanza de gloria. Versículo 18. For I consider that the Pues sufferings tengo of por this cierto que las present aflicciones del tiempo are not presente no son worthy comparables con la compared gloria with the glory venidera to que en come. nosotros, hermano, no se compara, no se compara. La gloria que va a ser revelada en nosotros. Yo estoy muy alegre, hermanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está aguardando, esperando el momento que los hijos de Dios sean revelados, manifestados. ¿Cómo serán manifestados? Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Eagerly waiting for the adoption, Es eso. for the son. La adopción es mejor de la filiación, la plena filiación, que es la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible será cambiado por un cuerpo de incorrupción, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Es lo que está descrito, pero vamos a ver. En 1 Corintios 15, ¿usted quiere ese cuerpo o no? Versículo 39. All flesh is not the same flesh, but there is one No kind toda of carne es la flesh, misma, sino another que flesh of una animals, carne es la de another los fish, hombres, otra de las bestias, birds. otra de los peces y There otra are de las also, aves. Usted no va a entender, pero vamos a leer el 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino no muere antes. alive, unless Si it dies. la semilla que usted siembra no muere, no va a fructificar, entonces esta, Or someone to drink. y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verse Versículo 40. 40, y hay There cuerpos are also celestiales y cuerpos celestial bodies and terrenales, terrestrial pero bodies. una es la The gloria de los glory of the celestiales y otra la celestial de los terrenales. and Una es la terrestrial, gloria del sol, there is otra la one gloria glory de la of the luna sun, the glory of y the otra moon, la gloria de las another glory estrellas, of the pues stars. For one una star estrella differs es from another diferente star in glory. de la otra en Brothers, gloria. there Hay are diferencia de differences in gloria, ¿usted glory sabe de in eso? Christ. Did you know that? Por eso todo lo que That's usted why siembra everything hoy, so today usted va a he will recoger allá. resurrect then. Por eso, si usted If paga he el pays precio hoy his aquí, price today, no vende su don't derecho de sell the right of primogenitura, no lo cambia por un plato de lentejas. Aquello que usted siembra aquí, usted lo va a recoger allá. Así también es la resurrección de los So also is muertos. the resurrection of Se the dead. siembra en The body of corrupción, resucitará en raised in incorrupción. incorruption. Se siembra en So in deshonra, dishonor, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. in power. Se siembra It is cuerpo the natural animal, body resucitará raised cuerpo the spiritual espiritual. body. Hay There is cuerpo a natural animal body y and hay there cuerpo is a spiritual espiritual. body. Ese es nuestro destino. Es la gloria. It's the glory. Hermanos, no se preocupen porque este mensaje 8 lo vamos a reponerlo en el siguiente. Vamos a reponerlo en el siguiente. Señor Jesús. But Pero yo descargué mi encargo. I burden. El libro de Efesios nos da las llaves para todo. Nos da las llaves sobre la gracia y la verdad para nosotros entender cómo Dios desea conducirnos a la gloria. Eso no es maravilloso. Amén. Jesús es el Señor.